pensando, ¿cómo se hace una película? Leía que para hacer El Ángel estuvieron durante un año preparando al actor para que pueda hacer el personaje. En lo que era psicodrama, algo que estuvo de moda hace muchísimos años, los actores, que éramos el público, improvisábamos y a veces salían cosas maravillosas que todo el mundo terminaba riéndose o llorando o agarrándose a las piñas. Pero una película donde todos improvisan menos el director, Marcelo Mosenson, ¿está bien dicho? Mosenson. Muy bien. Director, productor, contame un poco de tu vida y no sé con qué apellido te presento. Adriana Miris. Adriana Miris, porque me confundís. Adriana, me confundís con los apellidos. Ahora ya sabeme como Adriana Miris. Perfecto, perfecto. Bienvenidos los dos. Muchas gracias. Gracias, Fanny. Bueno, Adriana te hace una propaganda bárbara, porque hace como 2 meses que me viene hablando del tema. Mira vos. A ver, Mira ahora vos. ¿cómo haces para zafar de este compromiso? Contame un poco. Vos también estudiaste con... Roxana Randón en con Espacio Roxana Abierto. Randón. Sí, Es la mamá de Sbaraglia, ¿no? Exacto. Yo hace muchos años me dedico a esto y seguramente vos te olvidaste. Una de mis primeras entrevistas me la hiciste vos con un documental que se llamó Bajo un mismo techo, que trataba de la convivencia entre empleadas y empleadores. Había sido para un programa de cable. Sí, Muchos para, años. lo sigo teniendo. Este año cumplí 24 años con el mismo programa de cable. Lo Bueno. sigo sosteniendo sobre mis espaldas porque lo amo. Bueno, vos pasaste por mucha gente, pero yo a vos te recuerdo. Mirá vos, pero eras un nene. Sí, muchos años, fue en creo, 96, ¿Y qué estabas 97. estudiando? ¿Ya te habías recibido? ¿Estabas en la escuela de cine? Yo en realidad en ese momento volvía de Francia, donde yo había vivido varios años y trabajado, estudiado cine en Francia. Volví. La patria del cine. Sí, es de las. Sí, sobre todo París es la ciudad más. Desde Le Lumière para acá. Sí, además de los países más cinéfilos del mundo. Así que te diría, desde haber terminado la secundaria prácticamente me fui al país, siempre me quedé a escribir y al cine. ¿Y por qué el cine? ¿Viene de familia? No. ¿O qué te enamoró? ¿Qué hizo clic en vos en el secundario para decidir elegir el cine? Que no es de las carreras que uno dice, te va a ir muy bien en la vida, vas a ganar mucho dinero. Convencional. En realidad no fue una vocación temprana. A mí me pasó que yo empecé estudiando psicología. ¿En la UBA? En la UBA, en la mitad de la carrera me voy en búsqueda de una exnovia a Europa. Toujours la femme. Toujours la femme. Me enamoro de París, de Francia, y como necesidad para aprender el idioma... Te enamorás de la Tour Eiffel. ¿No? Tenía la necesidad de aprender el idioma e ir al cine. Pero particularmente fue un cineasta, y esto no es que no estoy recreando una historia que no haya sido cierta, es porque yo en Francia además estoy trabajando con chicos autistas, o sea, todavía está ligado a la psicología, pero cuando yo me encuentro con el cine de John Cassavetes, dije, si esto puede ser cine, yo también quiero. Y ese fue como un poco el clic. Ahí tuve la oportunidad de trabajar con gente que yo ¿Y Jacques Tati no te enamoró? Sí, después hay mucha gente, pero yo te digo lo que a mí, como yo espectador... cuando pienso en cine francés no sé por qué pienso en Jacques Tati. ¿Sí? Y sí, porque en la época que él hizo sus 2 películas, creo que tiene, nada más, fueron revolucionarias. Absolutamente, sí. Lo que pasa es que después como espectador uno disfruta de un montón de cosas, pero yo te comento en términos de algo que te toca como diciendo, quiero hacer esto, y otro lo haces como alguien que admira, ¿no? Sí, totalmente. Todos tenemos un referente, indudablemente. Ese fue el clic. Entonces no lo veo yo muy separado de la psicología, o vos hablas del psicodrama. Después son disciplinas que sí, para mí la improvisación, lo primero que me llamó la atención fue hace muchísimos años cuando Tato Pavlovsky hacía psicodrama en un carnet que teníamos de abono, que vino Paco Ibáñez y que vino Teodorakis y qué sé yo, y dentro de ese carnet que habíamos sacado, ese abono, estaba el psicodrama, que era una cosa nueva. Creo que Pillon Riviera había sido uno de los primeros que había trabajado con el tema del psicodrama, por eso sí, tiene muchísimo que ver con la psicología. Absolutamente. Después está en vos qué haces con eso y si lográs emocionar. Pero es una búsqueda.
Indudablemente. ¿Tu primer obra fue esa que charlamos hace muchísimos años en Sin Miedo? Sí, fue ese documental que había llamado mucho la atención. ¿Quiénes actuaban? Recordame, porque es que era cine documental, era la convivencia entre mucamas y empleadores, mucamas que venían del interior del país. De Paraguay. De Paraguay. Yo había ido a filmar a Villarrica y después a las casas. Claro, viviendo con ellas, digamos, con sus familias, y después en Buenos Aires, el otro lado, que son los empleadores. Duro. Hay una obra de teatro que tendrías que ir a ver, La Gixe. La Gixe. Es la historia de una paraguaya conviviendo con una familia, pero está muy bien, es casi un monólogo, pero tiene un poco que ver en forma chistosa, pero duro también. Sí. Porque es tomar conciencia desde el otro lado. ¿Viste? Sí. Siempre las cosas tienen dos lados. Sí, yo no tomaba partido, sino ninguno de los temas es qué pasa ahí. No, está bien, yo muestro, pongo la cámara y muestro. Sí. Bueno, y esta idea tuya, ¿de quién fue Pedro? A ver. ¿Te cuesta? Bueno, Adriana. Bueno. ¿Qué cuenta Adriana? Claro, bueno, mencionaste Roxana Randón, en realidad surge desde Espacio Abierto. Marcelo con Roxana convocan a un grupo de actores que entrenamos en Espacio Abierto. Tenemos una reunión hace un año y la propuesta era encuentros semanales a modo de curso. De taller de improvisación, pero con la idea de terminar con un largometraje. Y bueno, todos los que estábamos ahí, todos hacíamos teatro, nunca habíamos hecho cine. Y bueno, finalmente de un grupo muy grande que fuimos a esa reunión, quedamos un grupo más reducido y empezamos hace un año los encuentros una vez por semana, intensos, de 4 horas, con objetivos puntuales. ¿Con filmación o sin filmación? Sin filmación. Y con objetivos puntuales de la técnica de improvisación. Y bueno, nos pasaban un montón de cosas porque eran cosas muy nuevas que nos está pidiendo, que, o sea... Además ponían mucho de ustedes. Todo nuestro era. Lo que más nos pedía Marcelo, que lo odiábamos a veces... O sea, se filme o no se filme la película, por lo menos fue catártico. No tomado desde el lado terapéutico, porque siempre, o sea, por más que nos hace, bueno, sé vos, habla desde vos, no del personaje, siempre Marcelo está mirando este lado, cómo lo pongo en la película. Que un poco yo te decía por teléfono, no había una temática, pero sí había un disparador de Marcelo. Entonces primero nos presentábamos desde ser uno, empezar a aprender esto por primera vez, que en lugar de hablar desde un personaje, hablar desde uno. Y empezó a aparecer los personajes a partir de las improvisaciones que hacíamos. Sin saber previamente qué personaje iba a ser cada uno. Nada, no, solamente la temática que Marcelo nos decía a partir de un suicidio. Entonces el suicidio marcaba cosas distintas a que, por ejemplo, en este caso que ya hay personaje, mi esposo se muriera de un cáncer, a que se matara. Entonces, ¿qué me producía? Con un cáncer a mí? No hay culpa. Claro. Y no hay preguntarte también y tener broncas y... ¿Cómo no me di cuenta? Como no me di cuenta y a su vez algo que nos hacía indagar mucho en uno. A mí esto me pegó fuerte cuando Marcelo nos proponía, estábamos con un compañero, 2 o 3, improvisando, conoce al otro, busca quién es, querer saber quién es el otro, escuchándote, pero fundamentalmente para saber quién es uno. A mí fue como que se me abrió mucho la cabeza, Sí, porque la idea a partir, digamos, de cualquier tragedia, creo, o sencillamente a veces puede ser girando en una esquina, es que por momentos a todos nos sucede que no sabes quién sos y no sabes quién es el otro. Muchas veces te morís sin saber quién fuiste. Así es. Y por momentos tampoco sabes, porque digamos, va siendo, e incluso, bueno, sin que hay cuestiones demasiado teóricas, pero lo siniestro, digamos, por ejemplo, para el psicoanálisis es que lo que te es familiar de repente te aparece como ajeno.
Y eso puede pasar con la convivencia, con una pareja, con los hijos, con los padres, y eso poder llevarlo, porque la improvisación muchas veces es malentendida, en realidad es una escritura constante, para llegar de alguna manera también a alguna suerte de texto, historia, pero yo siempre lo asemejo más al jazz, donde tienes una estructura fuerte y sobre eso puedes improvisar. Sí, yo estaba pensando cuando decías una escritura constante, que muchas veces es una escritura ilegible, porque no todo el mundo la puede leer, ni siquiera se pueden leer a sí mismos. Absolutamente, pero bueno, hay alguien que tiene que tener esa visión, en este caso el rol del director, que tiene que tener una visión de conjunto y imaginarte esta escritura constante. Pero es un poco como el coordinador del psicodrama, o lo que había hecho en una época Pichon Rivière, que era los grupos con un coordinador. Bueno, yo hice muchos años psicodrama que lo usaba terapéuticamente, ¿no? Claro, yo soy psicóloga social y nosotros trabajábamos donde cada uno hacía un aporte, no importaba de dónde, pero al final tenía que ver. La frase de Pichon era "nadie habla al pedo", era su frase de cabecera. Y los grupos eran grupos de gente que no tenía cosas en común entre sí. Claro, quizás lo que marca la diferencia es el objetivo. No, ahí no había... claro, el objetivo... El objetivo en ser muy consciente de que esto no es terapia, independientemente de que te sirva o no. No, tampoco era terapia. No. Eran los cursos de psicología social. No, ya se nos da en tu caso en particular. Y después creo que, bueno, esto es muy nuestro, muy me parece de Argentina y de Buenos Aires, esta cultura, ¿no?, de la psicología, el psicoanálisis. Sí. Creo que es el país que tiene más psicólogos. Eso seguro, seguro. Sí, porque me acuerdo que cuando en España no había psicólogos, iban y los recibían con los brazos abiertos. Y entonces todos interpretan al otro, tendemos a interpretar al otro, que es una de las formas más contundentes de no escuchar al otro. No interpretes, escuchá. Pero acá somos carne de diván. Bueno, pero es curioso porque en realidad no estás escuchando. Bueno, pero eso es lo que más difícil nos propone a los 13 que somos actores en este proyecto, es lo más difícil. Bueno, no interpretes, no des opinión, no niegues al otro. ¿Y hasta cuándo van a seguir con este trabajo de 4 horas por semana? Ya terminamos los ensayos ahora en un par de semanas y la idea es empezar a filmar en diciembre, enero, y después ya viene toda la etapa de postproducción. La más difícil. ¿Quién fue que me dijo? Creo que Campanella dijo que la postproducción o la compaginación puede hacer de una película mala una gran película, o de una gran película una porquería, que tiene mucho que ver el trabajo de postproducción. ¿Vos opinás lo mismo? Sí, pero no de forma tan terminante. Creo que si una es mala no hay edición que la salve, pero si algo bueno lo podés destruir. Pero eso también pasa con ¿Vos hacés la postproducción también? ¿Trabajás en la compaginación? En esto es fundamental. Lo cual no quiere decir que yo sea el operador o el montajista, pero sí estás trabajando a la par. Eso es como... Y porque sabés lo que querés sacar. Sí, eso es, sí. Y después, bueno, después está la música, la mezcla de sonido, dosificación, toda la parte técnica. Son procesos largos, son maratones. ¿Hasta ahora siempre trabajaste con actores que no eran conocidos, con estudiantes de teatro? Alguna vez trabajé con gente que quizás era en otros países y que eran más conocidos. Que quizás eran más conocidos, pero el tema del... Finalmente trabajas con personas. Después por cuestiones comerciales eso te iba a decir, puede servir. El tema es a veces para los créditos, que los nombres te sirven. Absolutamente, pero nosotros estamos teniendo una política de, sobre todo ahora que todo es un caos, igual siempre fue muy difícil en todas partes y en Argentina siempre todo En Argentina somos siempre sobrevivientes, así que cuando la gente se queja, digo, vos te olvidás o sos muy joven, pero si mirás para atrás hemos estado siempre al borde del abismo y nunca nos caímos. Lo que es fundamental que sí te puedes caer es quejarte y decir que no lo puedes hacer. No ser estado dependiente en un país donde además siempre fue corrupto, amiguismo. Estoy hablando del Instituto de Cine, ciertas instituciones, pero más allá de cualquier gobierno, digamos, siempre, totalmente. Entonces, he visto bodrios que se dieron una sola vez, películas que recibieron mucho dinero. Pero esto pasó siempre. Desde que soy periodista, he escuchado tantas historias.
Entonces, la idea es de autogestión en el sentido que no es el único camino. Si viene bárbaro, también hay empresas, inversores privados, hay de todo, pero salir de lo tradicional. Además, en un proyecto donde tradicionalmente primero te están pidiendo el guión, o eventualmente quieren gente conocida. Hay mucha pereza en ese sentido. Por eso te preguntaba. Sí. Y acá no hay guión. No, no es sentido tradicional. Ni siquiera sabes si lo que están haciendo ahora con las improvisaciones va a ser lo que salga el día que empieces a filmar. Es exactamente así, pero hay un cineasta que quizás conozcas, que es Mike Leigh, que ganó el Oscar por Secretos y Mentiras, Secrets and Lies se llama en inglés, y él trabaja de esta manera. Yo me inspiro en parte de su digamos, vos a partir de las improvisaciones llegás a un guión. El tema es si tienes que presentarlo antes, pero de alguna forma u otra llegás a la historia que querés contar. Claro, porque en realidad lo que nos pedís siempre es la emoción, llegar a esa emoción. Y después él en su cabeza la va guionando a la película. ¿Locaciones en exterior, en interior? Ambas. Estamos consiguiendo muy buenas locaciones y sí, interiores y exteriores. Sí. Y bueno, ¿cómo te sentís con el papel? Lo tomé, recuerdo cuando surgió, coincidimos con Marcelo de que ese papel y quien es mi hijo, por ejemplo, es como que lo elegí de alguna manera. Después los vínculos los vamos armando entre nosotros. ¿Cómo se repartieron los papeles? Estoy tratando cada de uno, hacer memoria. Cada uno probó en diferentes papeles hasta que encontró el traje que le quedaba. Primero era mucho de hablar de uno, de qué emociones llegamos también cuando te sentás con otro que no conoces, porque no nos conocíamos, no es que veníamos compartiendo trabajo juntos. Estábamos cada uno en grupos diferentes. Gente que ya había terminado en espacio abierto, gente que no. Entonces primero eran encuentros de conversación y teníamos un objetivo que el otro no conocía. O sea, Marcelo al oído nos daba un objetivo y el otro tenía otro objetivo. En ese encuentro tenía que ser lo más verídico posible. Entonces, bueno, Marcelo iba tomando de cada uno lo que iba surgiendo y después fue la dirección de decir a partir de la temática, a partir de un suicidio. Entonces empezaron a aparecer, bueno, si hay una esposa, si hay una primera esposa, una segunda esposa, si hay un amante, si una esposa tiene una empleada y si el hijo tiene un amigo. Y fue como bastante como naturalmente que surgió. No lo recuerdo como que fue impuesto y no quiero ese personaje. ¿Vos qué habías hecho antes, Adriana? Actoralmente, 0 cine. ¿Y teatro? Teatro, sí, 2 obras de teatro el año pasado, que una la promocionamos acá. La otra fue El Rey se muere, de Ionesco. Ahora estoy haciendo 2 obras, una Lorca Eterno, con una producción de Cunto Producciones, y otra Muñequita robada en un teatro. Y yo le digo a Marcelo, a partir de este trabajo, me salió publicidades, por ejemplo, en las cuales no hubiera sido posible si no tenía el trabajo ante cámara de la presentación del personaje, si no tenía el entrenamiento de la improvisación, el trabajo chiquito, ¿no?, de la cámara, que no es lo explosivo más en el teatro, que cada movimiento chiquito. Además tampoco es la cámara clásica del cine la que estás usando. No, pero digo para una publicidad, para por la ejemplo. publicidad. Sí. Yo miraba la cámara y era lo mismo que habíamos hecho en la presentación del personaje, lo que vos tenés ahí. Entonces me fue como enriqueciendo muchísimo y digo, lo que antes decía, jamás haría cine por el formato que Nunca tiene distinto. Jamás. Claro, nunca puedes decir jamás. Y también la idea era pensar en querer tener un guión. Todos fuimos con esa idea y nos encontramos con esta sorpresa. Es lo clásico. Primero ves el guión y ves si te adaptás o no te adaptás. Así es. Bueno, ¿ustedes están escuchando la polonesa? ¿Las notas de la polonesa? No importa, porque esa es la señal que me hace Leo para decirme que se me termina el programa, porque mi tema musical
Gracias. ¿Ahora la escuchan? Poné más fuerte. Dale. Esto significa que mi tiempo se acabó, que Pedro Guberman ya está esperando del otro lado de... La bolsa, gracias, la bolsa o la vida, como decía el otro día Gabriela Lavalle. Chicos, un regalo de Martín Cabrales y mío, por eso me dice la bolsa, para que disfruten, para que convides para el miércoles al equipo viene. Y vamos a darle al director, que tiene el doble de trabajo porque tiene que ocuparse de todos. Gracias, Fanny. No, al contrario, chicos, un placer. Bueno, tenernos al tanto cuando estén finalizando el rodaje para que vengan acá a charlar del coso y les vamos a manguear entradas para el cine, para el día del debut para la prensa. Las van a tener, no tenés que manguear. Bueno, fantástico. Gracias, muchísimas Fanny. Gracias. Muchísimas gracias a Adriana vos. Miris. Ah, me quedó. Y Marcelo Mosenson. Tenés unos ojos preciosos, Marcelo. Gracias, Fanny. Y podrías hacer de Cristo, de Jesucristo. ¿Nunca te lo dijeron? No sé si siendo hijo de Moisés, como dicen Mosenson, pero podría intentarlo. Escuchame, bueno, José era judío. Absolutamente. Que, sí. Igual dicen que no tenía ojos claros. No importa. Pero tenés el physique du rol para ser alguien de otras épocas. Bueno, si querés dedicarte a la actuación, puede ser. Es que si no le gustara la actuación no podría hacer lo que está haciendo. Seguro. Sí. Felicitaciones. Gracias, ya también. me voy, Leo, de mi vida. Ya me voy. Después lo retan. Yo te voy a defender toda la vida. Sabes que soy tu Mame. Señores, nos volvemos a encontrar el jueves que viene. Disfruten de sus papis y sobre todo de sus mamis el domingo, que es el Día de la Madre. Si no la tienen, recuérdenla, porque siempre está en un rinconcito del corazón. Y nada, que todo ande mejor, que el sol ilumine nuestras vidas y que pase lo que pase, sea todo en paz. Hasta el jueves que viene.